Una consulta sobre el programa. ¿Al Perdón, final pasaron las fechas de los exámenes o se van a mantener? ¿se mantienen? Ok, profe, gracias. Ok. Bueno, comenzamos con el primer tema del curso Métodos Cuantitativos 2, que básicamente vamos a seguir con el tema de programación lineal visto en la primera parte de métodos cuantitativos, que fue el semestre pasado. Vamos a ver la programación lineal, pero vista desde aspectos diferentes. Vamos a ver. Uno es dentro de la programación entera, mixta y binaria, que eso lo vamos a ver hoy. Y para la próxima lección vamos a ver programación por metas y programación no lineal. Vamos a mantener la tesis de lo que hemos estado viendo o vimos en la primera parte, que la programación lineal, lo que íbamos a mantener era un esquema de donde habían variables, donde había una función objetivo y hay restricciones, ¿verdad? Y entonces nosotros teníamos que plantear problemas eh, donde encontrábamos alguna solución que se acercaba a la realidad, ¿verdad? Que había infinidad de soluciones, sí, había infinidad de soluciones, pero que uno podría eventualmente mejorar esas decisiones, ¿verdad? Eh, Problemas básicos en donde teníamos dos variables, tres variables, o la cantidad de variables que tuviese el problema y que lo traducíamos en esas ecuaciones que nos permitieran plantearlo en Excel para resolver. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a ver programaciones, como les dije, entera, mixta y binaria en el día de hoy. Aquí llamamos una programación entera. Bueno, vamos a ver. Si yo les digo a ustedes que yo estoy fabricando mesas, yo no podría tener una solución, indicarle que voy a fabricar 4,25 mesas. Ya eso es una variable continua que no permite, digamos, la solución del problema como tal, porque yo tengo que adecuarme a que eventualmente tengo que hacer producciones enteras. O si yo vendo revistas, o si yo vendo camisas, camisetas, periódicos o lo que fuera, la solución tiene que ser entera, no puede ser continua. Entonces, para efectos de eso, nosotros vamos a trabajar en función de una programación entera. Entonces, el modelo de programación va a ser similar a la programación lineal que vimos en el primer tema, pero acá vamos a darle una condición de que la programación debe dar resultados enteros. ¿Qué sucede? Que, que si yo le pongo en decimal, el valor puede ser mayor. Sí, efectivamente puede ser mayor, pero no nos da la condicionalidad de que sean resultados enteros. Entonces nosotros vamos a trabajar en función de que los resultados sean enteros. Y se indica que entonces esa solución es óptima si una parte o todas las variables de decisión toman valores restringidos a números enteros. ¿Ok? Y entonces nosotros nos permite incorporar en el modelo matemático esos aspectos mediante la programación lineal. En pocas palabras, lo que andamos buscando es que los resultados sean enteros. Eso es todo. La única diferencia que hay con la programación lineal normal que nosotros hemos manejado es que la programación, perdón, los resultados vayan a dar números enteros. ¿Ok? ¿Qué sucede si ustedes me ponen un resultado que no es entero? Todo el problema está mal. Vea que de una vez se los digo, ¿verdad? Si los resultados no son enteros y no son que es que voy a redondearlo, es que voy a redondearlo, no. El resultado debe dar entero
y el valor que vayamos a maximizar o minimizar va a tener que darnos igual con eso entero, ¿verdad? Es para que ustedes manejen eso. Ahora bien, dentro de la programación entera que nosotros tenemos, nos vamos a encontrar con tres valores, o con tres problemas, tres tipos de problemas, que es lo que vamos a ver hoy. El primer problema es cómo es cuando utilizamos programación entera pura. Y eso lo que significa es que todos los resultados los vamos a querer que sean enteros. Entonces no hay ninguna posibilidad de que alguno de los resultados nos vaya a dar fraccionario o decimal, ¿verdad? Hay otra que es una programación entera mixta. ¿Qué significa? Que algunas de las variables de decisión que nosotros va a tener valores enteros, pero hay otros que va a tener variables que pueden ser decimales. ¿Qué es lo recomendable cuando programamos que sea entera mixta? Que acomodemos los números enteros primero, no hay ningún problema. Que estén agrupados, los que son enteros, enteros, y los que son fraccionarios, sean fraccionarios. Pero no que hagamos una mezcla, que la variable x1 es fraccionaria y la x2 es entera y que la x3 es fraccionaria, sino que tengamos la posibilidad de que agrupemos cada uno. Y la tercera que vamos a ver es una programación binaria, en donde nosotros vamos a tener ceros y unos, nada más. Entonces, a eso se llama programación entera de ceros y unos. Eh, el problema va a tener negativos, sí va a tener negativos, pero los valores que vamos a encontrar siempre van a ser representados. Un 1 si ocurre el evento y un 0 si no ocurre el evento. ¿Ok? Hay que entender o tener en consideración que la solución obtenida en programación entera nunca genera utilidad mayor que la que logra la programación lineal del mismo problema. Casi siempre, nunca he visto, tal vez unos casos he visto en que es como se llama mayor, pero mm, casi siempre el valor que vamos a encontrar con programación entera va a ser menor que cualquiera del tipo de programación lineal que nosotros manejemos. ¿Ok? Ahora, veamos un ejemplo. ¿Quién me puede leer el problema? Elizabeth Bailey es la protagonista y gerente general de Princess Brides, que ofrece servicios de planeación de bodas en el suroeste de Luisiana. Utiliza publicidad en radio para promover su negocio. Están disponibles dos tipos de anuncios: aquellos que se difunden durante las horas de mayor audiencia y los que se transmiten en otras horas. Cada anuncio durante el tiempo de audiencia máxima cuesta $390 y llega a 8.200 personas, mientras que los anuncios en las horas de menor audiencia cuestan $240 cada uno y llegan a 5.100 personas. Bailey ha propuesto 1.800 semanales para publicidad basada en comentarios de sus clientes. Desea tener por lo menos 2 anuncios en horas de máxima audiencia y no más de 6 en horas no pico. Formule y resuelva el problema como una programación entera.
Bro, no se lo escuche cualquier cosa. Perdón, que bajen la hojita de, ¿cómo se llama? De que está en Ucraniano, que la bajen y la podamos empezar a desarrollar. Bájenla. Voy a bajar me avisa cuando la hayan bajado. Listo, listo. Listo. ¿Todas la tienen? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Está bien. Ok, vamos a ver. Vamos a hacerlo primero a pie, no hacerlo a pie. ¿Cuáles serían las variables que nosotros tenemos acá? ¿Cuáles serían las variables? La cantidad de anuncios en hora pico Ajá. ¿Y qué más? y la En cantidad de otras anun- horas. y la cantidad de anuncios en hora no pico. Ok, entonces X1 le vamos a llamar. ¿Sí? Horas pico, ¿verdad? Anuncios, hora pico, ¿verdad? Que tenemos X2. Sí, claro, con las variables. Sí, profe. Ok, vamos a ver. ¿Cuál sería la función objetivo? Serían las 8.200 personas sí, las 8.200 personas y las 5.100 para las audiencias. Recuerden que Para, lo primero que tenemos que determinar es si vamos a maximizar o minimizar. en ¿Y qué este vamos caso es a maximizar? maximizar ¿Qué vamos a maximizar? eh, la audiencia. La audiencia, ¿verdad? ¿Ok? Y ahora sí, entonces, ahora, ¿cuántas personas, cuántas personas le podemos llegar en horas pico y en horas no pico? 8.200 para hora pico y 5.100 para hora no pico. Y 5.100 para hora no pico. Entonces lo plantearíamos como 8.200 X1 más 5.100 X2. ¿Qué significa eso? Que si nosotros decidimos, por ejemplo, hacer un anuncio en hora pico y un anuncio en hora no pico, nosotros tendríamos una audiencia de 13.300 personas. ¿Qué pasaría si yo decido hacer dos anuncios de en hora pico y uno en hora no pico? Entonces tendría una audiencia de 2.500 personas. Y así sucesivamente, ¿verdad? Eso es nada más para planteamiento. ¿Qué digo yo? Que cuatro acá y tres acá. ¿Okay? Es lo que yo puedo decir. Todavía no sé cuáles son las restricciones, ¿verdad? Pero la intención es esa.
que cada vez que yo vaya variando la X1 o la X2, yo me voy a encontrar con la situación de que voy a aumentar la audiencia, ¿verdad? Ahora bien, yo tengo restricciones, ¿verdad? ¿Qué tipo de restricciones tengo yo? Que por lo menos deben de ser 2 anuncios Ajá. en horas de Pero, máxima audiencia. ajá, eso está bien. Antes de eso, el problema me dice otra restricción. ¿Qué me dice de restricción? Ah, el costo. El presupuesto, ¿verdad? Entonces yo tengo una restricción de presupuesto. ¿Cuánta plata tengo yo disponible para eso? Serían 390 para los anuncios en hora pico y 240 para horas no pico. Ajá. ¿Y cuánto tengo disponible? $1,800. Ah, ok. Entonces yo podría decir 390x1 más 240x2. ¿Y qué le digo? Mayor igual, menor igual, Menor igual. menor igual, ¿verdad? Porque yo no puedo gastar más de $1,800. ¿Cierto? Sí, Sí. Ahora sí, ¿qué otra restricción había que me habían dicho? la cantidad de anuncios. Ajá. Por lo menos ¿Cuántos? deben menos de, por lo menos 2 anuncios en horas de máxima audiencia. Ah, de máxima audiencia. Y máxima audiencia serían los anuncios de hora pico, ¿verdad? Sí, Ujú, ujú. Entonces yo podría decir que los anuncios de hora pico deben haber, ¿qué dice? Por lo menos, por lo menos por, 2. ajá. Entonces, ¿cómo lo pongo? Por lo menos, ¿qué Mayor o significa? igual. Ajá. Por lo menos significa Igual. mayor, Ay, no. igual. Por lo menos, ¿qué significa? Que pueden haber dos, tres, cuatro, cinco, lo que fuera, ¿verdad? ¿Cierto? Así Y es. ¿qué otra restricción hay? No más de 6 horas, no pico. El no pico. Y no pico es X2, ¿verdad? Sí, Y no profe. más, ¿qué significa? Menor o Menor o igual. igual. Menor igual. Menor igual que 6. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Acá lo que me está diciendo es que yo puedo utilizar que X2 valga 6. 6 va a ser menor o igual que 6, ¿cierto? Pero 7 es menor o igual que 6. ¿Ah? Se cumple No, esa restricción. Se cumple. No, profe. no, señor. No. ¿Qué pasaría si yo le pongo acá 5 menor o igual que 6? Se cumple. En ese caso sí. Sin miedo. ¿Se cumple o no se cumple? Sí, profe. Se cumple, Sí. ¿verdad? ¿Qué pasaría con esto? 2 mayor o igual a 2. Se cumple. Sí, señor. Y si yo le digo, pues de que cada uno hay que analizar. 3 mayor o igual a 2. Sí, profe. Ajá. Y si yo le digo que 1 es mayor o igual a 2, Ahí ya no. ahí no, ¿verdad?
Entonces, nada más para que ustedes sepan que hay momentos en que ustedes tienen que analizar si la restricción que ustedes están poniendo cumple las condiciones, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué otra restricción hay acá? La de no negatividad. Ajá. Que X1 y X2, ¿verdad? Deben ser mayor o igual a 0. Pero hay otra restricción. ¿Qué restricción hay? La de variables enteras, ¿no? Así es. Entonces, X1 y X2 son variables enteras. ¿Sí? ¿Claro con esto? Sí, profe. Sí. Sí. Entonces, ahora vamos a manejar para resolver el problema por Excel. Ok. Vamos. Recuerden que nosotros aquí vamos a encontrar qué cantidad de anuncios vamos a hacer del tipo X1, que son hora pico, y cuántos van a ser en hora no pico. Y lo que vamos a manejar es que podamos tener la mayor cantidad de personas, ¿verdad? Esa es la intención de esto, teniendo una serie de restricciones. ¿Cuántas personas tendríamos según la función objetivo en anuncios en hora pico? 5200, ¿Y en hora no pico? 5100. Ok. Entonces, vamos entonces acá a lo que vamos a buscar. ¿A cuántas personas le vamos a llegar? ¿A cuántas personas vamos a llegar? ¿Qué pasaría si esto fuera 1, si este fuera 1? ¿Verdad? Entonces, lo mismo, ¿verdad? Si este fuera 1, multiplicaríamos esto por esto, y si este fuera 1, multiplicaríamos esto por esto, y nos va a dar la cantidad, ¿verdad? Entonces aquí nos va a dar la cantidad de preguntas. Entonces, ¿cómo lo hacemos a través de Excel? Bueno, utilizamos la función suma de productos. Y entonces, en la suma de productos, lo que decimos es que la exposición de personas la vamos a multiplicar por la cantidad que vamos a obtener. ¿Ok? Entonces, si esto toma un valor de 1 o 2 o lo que fuera, ve que ella va cambiando. Si esta fuera 4, y si esta fuera 4 y esta fuera 3, ella le va a dar dando todos los resultados, ¿verdad? Pero en este momento lo dejamos en ceros. Ahora bien, vemos las restricciones y vamos a pasar. Fíjense que esto va a ser las diferentes variables de X1 y este es X2, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que dice el problema? El problema dice que a nosotros nos cuesta 390 el anuncio en hora pico y 240 en hora no pico. ¿Cierto? Recuérdense que esta aquí vamos a dejar para encontrar las respuestas. ¿Y qué decíamos? Que esto iba a ser menor o igual a ¿cuánto? ¿A cuánto? 1800. A 1800, ¿verdad? Lo tenemos disponible y esta es la holgura.
Y tenemos 1800. La largura que va a ser, si tenemos 1800 y vamos a asignar lo que sea, no sé cuánto es, nos van a quedar 1800. Ok. Tenemos otra que es menor o igual. Que es menor o igual. Es esta, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Que este va a ser 0 y esta va a ser 1, ¿verdad? Y que esto va a ser menor o igual. Menor o igual a 6. ¿Cierto? Y la otra nos dice que x1 debe ser mayor o igual a 2, ¿verdad? ¿Cierto? Claro, con el planteamiento lo que hice fue pasar las 3 restricciones que teníamos a Excel, ¿verdad? ¿Okay? Y aquí lo que hago es, en los campos estos, tengo que utilizar los recursos. Entonces lo que le voy a decir es, suma de productos, le digo, las variables que me da acá, multiplíquemelas por las variables que yo tengo aquí. Y voy a fijar lo que es la cantidad que nos va a dar el sistema, ¿verdad? ¿Ok? Y con eso lo que me permite es hacer los demás. ¿Verdad? ¿Qué le estoy diciendo? Multiplíqueme la cantidad de anuncios que se van a dar por los recursos que yo tengo. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, No, cómo fue ahí lo último que hizo? esto. Ajá, ajá. Que lo que estoy haciendo es la cantidad de recursos. Si yo digo aquí que voy a hacer un anuncio en hora pico, ya yo tengo, voy a llegarle a 8.200 personas, pero me cuesta 390. Me cuesta 390. ¿Ok? Y ya tuve que haber asignado un anuncio, en X1. ¿Qué sucede con esto? Dos. Yo asigno 2. ¿Ok? Tengo 2 anuncios en hora pico. Voy a llegarle a 16.400 personas. Gasto 780 y tengo que es mayor o igual a 2. ¿Ok? ¿Por qué no me servía que esto fuera 1? ¿Por qué ese 1 no puede ser respuesta? Porque no está maximizando, profe. ¿Por qué qué? No está maximizando la exposición de personas que requiere. Tal vez la exposición no, sino que hay una restricción que no le permite esa. ¿Cuál restricción no le permite? La última, profe, la... La última. Ajá. Mínimo De tiene que ser 2 horas. mayor o Ajá. igual a 2. Ajá. Debe ser el resultado que yo tenga acá, debe ser mayor o igual a qué? A 2. A 2. Entonces ahí tendríamos problema. Yo quisiera, pero no puede ser. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo 7? ¿Qué pasaría con eso? ¿Estaría infringiendo algunas restricciones? Sí, el del La presupuesto. X2. La 1 y la 2, ¿verdad? Estaría infringiendo el presupuesto, porque yo solamente tenía 1.800 disponible. Y ahí estoy gastando 2.730. ¿Y qué otras restricciones?
que yo la última sí la podemos hacer, ¿verdad? Porque era mayor o igual a 2, ahí no nos importa. ¿Cierto? ¿Qué pasaría si yo aquí fuera 7? Que incumple la primera restricción, que es La segunda. X, la segunda. Mm, La de que X2 tiene que ser igual o menor que 6. Así Y la es. última. La segunda restricción, ¿verdad? Sí, ahí estaríamos incumpliendo, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo hacemos para resolverla por Excel? Entonces en Excel nos vamos a datos y está la función solver. En solver lo que le vamos a decir es que yo quiero que esta cantidad de personas sea máxima. O sea, que esa cantidad de personas sea máxima. Combinando o cambiando qué celdas, estas celdas. ¿Ok? O sea, me puede cambiar X1 y X2. Ah, pero tengo restricciones. Ok, entonces voy a agregar las restricciones. ¿Qué restricciones tengo yo? Que estos valores que me va a dar acá deben ser menor o igual a la restricción que yo tengo, que es esta. ¿Por qué marqué las dos? Porque las dos son menor o igual, ¿verdad? Y le digo, agréguela. ¿Y qué? Tengo otra restricción. Y le digo, que esta restricción sea mayor o igual a este 2. ¿Ok? Y ya está bien ese problema. Faltaría lo de los valores enteros. ¿Ok? Entonces agrego que estos valores que están acá, que son los resultados, deben ser enteros. ¿Ok? Después, donde le digo, ¿dónde deben ser positivos? Es aquí donde está eso, convertir variables sin restricción en no negativas. ¿Ve? Entonces, ese check tiene que estar ahí. Y el método de resolución es simplex. Lástima que ustedes no lo llevaron manual de este curso porque vieran qué lindo que es el simplex. ¿Ok? Y entonces le damos resolver. Y ella nos indica que Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Parece que hay una infinidad de soluciones, pero la mejor, ¿cuál es? Aquí nos está diciendo. Nos está diciendo que lo óptimo es pagar 4 anuncios en horas pico y un anuncio en hora no pico. Y con eso llegaríamos a un máximo de 37.900 personas y ve que no incumplimos ninguna restricción. Tendríamos invertido 1.800 en el presupuesto. Esto es 1, los anuncios en hora no pico, que era menor que 6, y en horas pico, que debe ser mayor a 2. Este es 4. Y ahí tenemos resuelto el ejercicio. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Pero, ¿cómo fue que añadió lo de que sean variables enteras? Nos vamos acá a Solver y lo que hacemos es, acá donde dice agregar, le pongo los dos lados, los dos variables que había que tener y le doy aquí donde dice INT, variables enteras. Ok, Lo pongo como gracias. una restricción.
¿Sí? ¿Qué hubiese pasado si yo le quito la restricción de que fuera entera? La elimino. Y le digo que me consiga una solución. Ve que aquí nos dio que íbamos a llegarle a 37.900 personas. ¿Qué pasa si yo le quito la restricción que fuera entera? Ella me dice que encontró una solución. Vamos a ver qué nos dice la solución. Vea la solución que nos da. Que vamos a hacer 2 anuncios en hora pico y 4.25 en hora no pico. Y las personas que vamos a llegar son de 38.075. ¿Qué pasa acá? Esto es un mal resultado, porque nosotros estamos buscando que la respuesta sean soluciones enteras. Y ahí nos dio una solución decimal. Por eso es que nosotros, a la hora de resolverlo, le planteamos que las soluciones que nosotros vamos a tener acá deben ser enteras. ¿Ok? Por eso es la solución. Cuidado, no, no, no hagan las cosas bien y a la hora no ponen esa restricción, porque si no ponen esa restricción, tendríamos grandes problemas. ¿Preguntas? Tengo una pregunta, profe. ¿Gusto? Digamos, entonces al final, si nosotros logramos meter en Solver y definir cada una de las variables, automáticamente él siempre nos va a dar la solución, por así decirlo. Así es. Y si no hay solución, ella nos va a decir que no hay solución. Ok, perfecto. Es decir, no encontré ninguna solución para ese problema. Profe, y se cambia a simplex, es verdad. A simple, sí. A simples. ¿Sí? Estamos con eso. ¿No tiene más dudas? Bueno. Vamos a seguir con en la presentación que tiene la cátedra. Este primer ejercicio se lo va desarrollando. Él se lo va desarrollando, le está poniendo, le ponen ahí cómo fue y de dónde toman cada uno de los valores. Cada uno de los valores, qué utilización y todo lo demás, para que ustedes tengan una base ahí. Ya después de este ejercicio, ya no, ¿verdad? Ya se supone que ustedes van a manejar un poquito lo que es la programación lineal y eventualmente la resolución a través de Excel, ¿verdad? A través de Excel. Ok. Ok. Vamos a ver el segundo ejercicio. El segundo ejercicio, que es una programación entera mixta. Ahora, las preguntas que ustedes me pueden decir, siempre nos van a decir, ¿cuándo es programación entera mixta? ¿Cuándo es no? ¿Cuál es binaria? No. ¿Cuándo es entera nada más?
pura, no. Nunca el ejercicio le va a decir eso. Les van a dar algunos indicios. En ese ejercicio le pusieron, hágala por la programación entera, pero puede ser de que no, ¿verdad? Entonces, para que les quede claro de que ustedes son los que tienen que manejar, según lo que dice el problema, la programación. Ok, continuamos entonces. ¿Quién lee el problema número 2? La empresa Lácteos S.A. se dedica a la elaboración y venta de queso Turrialba y queso Montino. Además, la leche entera y la leche descremada. Las leches las venden en envases de Tetrabric de 1 litro y los quesos los venden por kilo. Para la elaboración de los quesos se requiere 5 minutos y 30 segundos de mano de obra por cada kilo de queso Turrialba y 7 minutos de mano de obra por cada kilo de queso Montino. El kilo de queso Turrialba ocupa 9.5 litros de leche, mientras que el kilo de queso Montino ocupa 9 litros de leche. El kilo de queso Turrialba se vende en 1.400 colones el kilo y el Montino en 1.500. Para la pasteurización se ha determinado que por cada litro que se requieren, de 45 segundos de mano de obra, el envase de 1 litro de leche entera se vende en 900 y la leche descremada se vende en 985 el envase. La empresa tiene 5 trabajadores que laboran 8 horas diarias, 6 días a la semana y disponen de 12.000 litros de leche semanales. Determine la mezcla de producción que maximiza las utilidades y se deben fabricar como mínimo 20.5 kilos y 33.7 kilos de queso respectivamente y por lo menos 5.000 cartones, cartones de leche entera. Ok. Pues ahí tenemos. ¿Cómo lo ven? ¿Por qué creen que es mixto? Porque unos son litros y otros son kilos. ¿Está bien? Y también hay envases. Ajá. Por el mínimo, profe, que está ahí de 20.5 kilos. Puede ser también, pero ¿por qué sería, o qué sería entero y qué sería decimal? El envase es entero y los kilos llevan decimal. Y también, no sé, el tiempo. Bueno, el tiempo está bien, pues yo lo puedo poner en quebrado, cualquiera, lo puedo poner en negativo. El problema es la respuesta. O sea, yo puedo vender la leche por cuartos por medio kilo, medio litro, según el problema. Ah, yo podría. Pregunto, reitero, los cartones de leche lo puedo vender por decimal o por quebrados o por decimal. Sí, así es. ¿Sí o no? Profe, vieras que yo no entiendo a qué se refiere con cartones de leche. Vaya al supermercado y compra un cartón de leche. ¿Cómo viene el cartón de leche? Ya hay un Ah, cartón. ok, las, Una las, caja, una las caja. cajitas. Ok. Le van a comprar el cartón de leche. ¿Sí? Sí, sí, un cartón es un cartón.
Sí, es ¿ok? que como decían bases en mi cabeza, yo imaginé como una botellita de leche, una cosa así. No, Ok, llega en y barra. podría comprar medio cartón de leche. Hay tal vez empaques de medio kilo, sí. Podría haber empaques. Pero yo puedo decirme, no, de este empaque no me llevo un cuarto. No, No, tiene que ser una unidad. Tiene que ser una unidad. Pero el queso, los quesos siempre, cuando usted los pesa son iguales, No, ¿no? Entonces puede ser que tenga más gramos, menos gramos, que haya de medio kilo, de un cuarto de kilo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que indica? Que los quesos podrían venderse en forma fraccionada, ¿cierto? No Sí. así los cartones de leche, ¿ok? Vea que lo estoy diciendo, no, en los ejercicios no les van a decir qué es entero, qué es quebrado. Ustedes tienen que dilucidarlo, ¿ok? Bueno, seguimos. Sí, perdón porque tengo que traerme el ejercicio. Voy a traerme el ejercicio un minutito. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, ¿cuáles serían las variables? ¿Quién me dice cuáles serían las variables? ¿Cuáles serían las variables? Los tipos de queso y los tipos de leche. Ajá. ¿Cuál sería el primer tipo de queso? Queso Turrialba, si no me equivoco. Ajá. Entonces, deberíamos decirle que X1 va a ser kilogramos de queso Turrialba, ¿verdad? Aquí llamaríamos X2. Kilogramos de queso Montino. Ajá. Kilogramos de queso montino. X3, ¿a qué llamaríamos? eh, Litros de leche entera. Ujú. Entonces sería litros, ¿verdad? Ujú. Leche entera, ¿verdad? Sí. Ujú. Y Y el litros otro, de leche descremada, creo que es el otro. ujú. El otro sería leche descremada, ¿verdad?
Ujú. Tarea de las variables. ¿Cuál sería la función objetivo? Maximizar. Sí, maximizar. ¿Qué vamos a maximizar? ¿20.5 igual a X1? No. ¿Qué sería 20.5? Que debe estar como mínimo 20.5 kilos y 33. No, ahí si se debe fabricar Efectivamente. como mínimo. Eso sería una restricción, ¿verdad? Ok, ok. Profe, sería maximizar las utilidades. Así es. Las utilidades o los ingresos, ¿verdad? Sí, ¿Cuánto me genera vender 1 kilo de queso Turrialba? 1500. ¿Cuánto? 1004. 1400 es. Ah, pero 1400. 1.400. ¿Cuánto me genera la X2, que sería kilo Montino? Ahora sí, 1500. Ujú. ¿Cuánto me genera 1 litro de leche? Entera, ¿verdad? 900. Pues sí. ¿Y cuánto me genera a mí 1 litro de leche descremada? 985. ¿Ok? Y ahora tendríamos las restricciones, ¿verdad? Ujú. ¿Qué restricción tengo yo? La de litros de leche. Ujú. Pone solamente 12.000 litros de males. Ajá, tengo 12.000 litros. ¿Ok? Y los 12.000 litros los tengo que distribuir para hacer quesos y para hacer leche, ¿verdad? ¿Cuánto ocupa para hacer un kilo de queso Turrialba, de leche? 9.5 litros. Ok, entonces yo digo 9.5 litros de X1 más ¿cuánto ocupo para el queso Montino? 9. ¿Cuánto ocupo para hacer 1 litro de leche? A menos de que le eche agua, ¿qué ocuparía? Litro, litro. 1 litro, Entonces solo se ¿verdad? pone X3, Ajá, X4. ajá. ¿Y cuánto tengo disponible de litros? 12.000. Entonces la suma Ajá, tiene que ser menor o igual. menor o igual a 12.000, ¿verdad? Que tengo la primera restricción. Pero también tengo una restricción de mano de obra. ¿Cuánto tengo yo disponible en mano de obra? ¿Mm? Ujú. Eso ¿Mm? está dado por horas y días. 8 Creo que horas. son 240 Pero si lo estuviéramos convirtiendo ¿a qué? a horas laboradas en toda la semana de todos los trabajadores. Ahí tengo 8 horas por 6 días, que tendría 48 horas. ¿Mm? ¿En qué unidad de tiempo está la mano de obra? En segundos. ¿En qué? Le En faltó segundos. En le faltó segundos. multiplicar que tiene 5 Horas. trabajadores. ¿Cómo dice? ¿Cuánto duro para elaborar un queso? Cualquiera. 5 minutos y 30 segundos. Entonces está en minutos, ¿cierto? Entonces, esas 48 horas tengo que convertirlas a minutos.
Y esos minutos lo puedo convertir en qué? En segundos o lo que fuera, ¿verdad? A ustedes conviertan la unidad a lo que ustedes manejan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un día tiene 8 horas. O sea, significa que tengo 480 minutos, ¿verdad? ¿Cierto? Profe, Sí, ¿podría volver a repetirlo? Ya. Vamos a ver. Yo tengo, dice aquí el problema, que usted tiene 5 trabajadores que elaboran 8 horas diarias, 6 días a la semana. Entonces, ¿cuántos? Ve que la unidad que ustedes tienen aquí son minutos. De 5 minutos, 30 segundos. Entonces, si yo quiero convertir, tengo 8 horas diarias, tengo 60 minutos. O sea, cada día tengo 480 minutos. Pero yo trabajo 6 días. Entonces tengo 2880. ¿Y cuántos trabajadores tengo? ¿Cuántos trabajadores? 5. Pues yo tendría 14.400 minutos disponibles. ¿Sí? Vamos a ver. 6 días a la semana por 8 horas, ¿cierto? Por 60 segundos, minutos, por 5 trabajadores. Entonces tengo disponible 14.400 minutos, ¿cierto? Sí, ¿Sí o no? Sí, ¿Tienen señor. dudas? Me dicen. sí, profe. sí, profe. Ok. A ponérselo ahí. Entonces, ahora sí, ¿cuál sería la restricción que yo tengo? ¿Cuánto tiempo utilizo yo para producir el queso Turrialba? 5 minutos 30 segundos. ¿Sí? 5,5, ¿verdad? De X1. ¿Cuánto para el queso Montino? 7 minutos. ¿No serían 5,3, profe? No. 30 minutos, ¿cuánto es de una hora? Medio minuto, no, Medio, media hora. Media hora. medio, medio, ¿verdad? Sí, medio. 5,5. ¿Ok? ¿Cuánto utilizaría yo para la leche entera? 0,75. ¿Sí? ¿Y cuánto para la leche descremada? Igual, ¿verdad? Sí, Y eso debe igual. ser menor o igual a los 14.400. Vamos a ver. ¿Por qué 0,75? ¿Ok? Dice que duraban 45 segundos. 45 segundos de 60 es 0,75. O 45 minutos de 60, perdón. ¿Sí? ¿Claros? Sí, profe. ¿Qué otra restricción hay? Lo de que se debe fabricar como mínimo 20,5. Ajá. ¿De qué tenemos que producir?
de los quesos Prueba. respectivamente. Ok, entonces, ¿cuál sería la restricción? 20.5 igual a X1. No, al revés. Parece que X1 primero igual a tenemos la 20.5. Ajá, entonces, ¿cómo sería? X1 Más X2. no, 2 puntos. no. Dice, como mínimo se deben producir 20.5 kilos y 33.7 kilos de queso respectivamente. Si ustedes me dicen esto y X2, ¿qué le pongo acá? Mayor o igual, profe. O mayor o igual, ¿a cuánto? Mayor o igual, ¿a cuánto? El total sería, ¿no? 51.2, ¿no? Me parece. Acá pongo 20.5 más 33.7. Yo creo que ¿Ah? tiene que separarlo las restricciones. Por supuesto. Porque aquí no nos daría esto. ¿Qué pasaría si X1 vale 50? Estaríamos cumpliendo que fueran 33.7 de Montino. ¿Ah? No, No, creo. no. Entonces, hay que separar esta. X1 debe ser mayor o igual a cuánto. A 20.5. ¿Ah? Y X2, Mayor o igual a 33.7. ok. Ahora sí estamos hablando. Ahí se cumple la restricción que estamos hablando. Que es 20.5 kilos y 33 kilos, 33.5 kilos de queso respectivamente. ¿Y qué más? Los cartones de leche. De leche entera, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pongo? XQ. X3. Menor igual, mayor igual. Mayor o igual. Mayor igual. Porque dice por lo menos. Por lo menos. Ok. Y aquí tenemos las de no negatividad, ¿verdad? Sí, profe. Mayor igual a 0. Pero X1 y X2 o más fácil, X3 y X4, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Variables Variables enteras. enteras. Enteros. Variables enteras. Ahí lo tenemos. Ya para pasarlo a resolverlo. Sí. Preguntas sobre la programación esta. Ah, No, profe, solamente que hay que analizar un bastantillo, sí. Sí, hay que tener un poco de cuidado. bastante cuidado. Ahorita vamos a empezar a hablar en chino. Ahorita. Bueno, vamos a pasar esto para resolverlo en Excel. La función objetivo ya ahí la teníamos. Vamos a ver. La cantidad es lo que vamos a averiguar. Vamos a ver. ¿Cuánto es la contribución que nos dejaba a nosotros? El producir queso Turrialba.
¿Cuánto nos dejaba? 1400, El queso montino, 1500, el litro entero 900, y la descremada. 985. ¿Ok? Ahora vamos a pasar las restricciones. Entonces tenemos 9.5 de X1, 9 de X2, 1 y 1. Y aquí teníamos 12,5. Era menor o igual, ¿verdad? Menor o igual. Ok, teníamos 5.1, 7, 0.75, 0.75. Esto era menor menor o igual a 14.400. Teníamos que X1, nada más X1, los demás iban a ser 0, es ser mayor o igual a 20.5. Y teníamos que X2 va a ser mayor o igual a 33.100. Y tenemos que X3 que va a ser mayor o igual a 5. Sí, esos son los recursos que todos nosotros tenemos. Y esas son las solturas. ¿Sí? El valor que vamos a encontrar. Ok, y ahora sí, vamos a ver cuánto es la ganancia. ¿Qué es lo que utilizábamos? Suma producto. Pues le decimos los valores que vamos a encontrar acá, multiplíquenlo por la contribución de cada uno de ellos. ¿Ok? Después le voy a fijar esto para poder copiarlo en las demás celdas. ¿Ok? Lo tenemos, entonces esto lo que hago es un copy de todas las demás. ¿Qué me está diciendo esto? Que el valor es que yo voy a encontrar acá, que están en amarillo, voy a multiplicar por los recursos y ella me va a decir cuáles, y así cada una de ellos, ¿no? ¿Ok? Y entonces ahora nos vamos a resolverlo a través de Solver, ¿verdad? Entonces nos dice que a través de Solver, entonces yo le voy a decir que lo que decimos nosotros, que voy a encontrar este valor, esa ganancia, que debe ser máxima, que voy a cambiar, me cambie cualquiera de esos valores y le agrego las restricciones. Entonces, vamos a agregarle acá. Y lo que me dice es, estas que son menor o igual, me digo, ¿a qué recursos? A esos recursos que yo tengo. Ok, ahí tengo la primera. Tengo la segunda, que es estos que están acá, que son del tipo mayor o igual. Mayor o igual, ¿a qué? A esto. Y después tenemos una condición. Dijimos que X3 y X4 deben ser enteros. Le ponemos que debe ser positivo y por método simple. Veamos, resuelva, búsquenos una solución. Ya nos dice que ya encontró una solución, ¿okay? Y que entonces veamos a ver la solución. Y aquí está la solución. Nos dice que hay que producir 20.5 kilos de queso Turrialba, 33.8, 33.81 de queso Montino
5.000 litros de leche entera y 6.500 litros de leche descremada. Y con eso vamos a obtener una ganancia o un ingreso de 10.982.893.33. Y se cumplen todas las restricciones que tenemos nosotros acá. Ve que entonces esta se convierte en una programación entera, pero tiene la condición que parte es mixta, que una parte es entera y el otro es por decimal. Entonces se convierte en una programación entera mixta. Ajá, ¿preguntas? ¿No tienen preguntas? ¿No Profe, tienen ninguna pregunta? yo le iba haciendo, pero me quedé un toquecillo perdido. Ok, vamos a ver. Veamos a ver por dónde. Podría volver a hacer lo de, digamos, como lo de suma producto fue, donde Ok, quedé. suma producto acá. Vamos a quitar eso acá. Yo tuviera que hacer la suma producto, lo que tengo que decir es que voy a multiplicar 20.5 por 1.400, 33.81 por 1.500, 5.000 por 900, 6.501 por 985. Para no hacerlo a pie, entonces usted tiene una función que se llama suma producto, ¿verdad? Suma producto lo que está diciéndole es que los valores que usted tiene acá en la primera matriz, multiplíquelo por la segunda matriz y de aceptar. Entonces, ella le está multiplicando, le está multiplicando cada uno de estos valores y sumándolos. Lo mismo hago acá. Ok. Hago. ¿Cuántos son los valores que me va a dar? Y lo multiplico por los recursos que yo tengo. Ella me encuentra la multiplicación de eso, cumpliéndome las restricciones que yo tengo. Ok, profe. ¿Qué más? No. Bueno, seguimos entonces. Profe, ¿Sí? ¿podría explicarme la colocación de los ceros y unos en en la parte de las restricciones? De ceros y uno en la parte de reducciones. Perfecto. Vamos a ver. Por ejemplo, tengo esta restricción. Dice que X1 es mayor o igual a 20.5. Entonces, lo que me está diciendo es que X1 va a obtener el valor de 1 en X1. Entonces, va a ser 1 aquí. Como no tengo X2, le pongo 0. Como no tengo X3, le pongo 0. Como no tengo X4, le pongo 0. Y dice que es mayor o igual a ¿qué? A 20.5. Ah, ok, ya, entendí el resto también. Gracias. Donde yo tengo el valor es donde ella, por ejemplo, aquí en X2 y en X3. En los demás no, ¿verdad? ¿Sí? ¿Claro? Sí, ¿Ok? Está bien. Entonces vamos a seguir. Bueno, este ejercicio no viene resuelto, ¿verdad? En la presentación. Y entonces tenemos el otro ejercicio, que es binario. Ok. Dice así, se tienen 6 proyectos a realizar en el próximo semestre.
Así que ya se debe de estar preparando al personal para el inicio de las obras. Los datos económicos de cada proyecto son proyecto, camino, supermercado, casas, departamentos, parques, puentes. Y viene la ganancia 50, 60, 70, 80, 90 mil y 50 mil. Pero tiene varias restricciones. Dice, el camino se hace para que se pueda hacer el supermercado. Si el supermercado no se hace, el camino podría hacerse para beneficiar las casas aledañas. De los proyectos camino y departamentos se puede elegir uno como máximo. El proyecto casas podría hacerse si es que se hace el proyecto de departamentos y o el proyecto de parques. De los 6 proyectos se debe elegir 4 proyectos. Finalmente, el proyecto de departamentos se puede hacer si es que se hace el proyecto casas y no el proyecto puente. ¿Ok? Tienen 10 minutos para hacer el planteamiento, no resolución, solo el planteamiento de variables, función objetivo y restricciones. A las 6:32 nos volvemos a conectar. Estamos, reanudamos la lección. ¿Cómo les fue en el planteamiento? Más o menos. No lo escucho. Profe, para serles sinceros, está un poco raro. Pero yo Más o no, menos. no supe cómo hacer el planteamiento, la verdad. Perdón, las restricciones. Sí. Ujú. Sí, yo me quedé ahí, saqué las variables y la función objetiva nada más. Sí, no es lo mismo, ¿ah? No, está más distinto a los otros anteriores. Sí, es que, bueno, acá el asunto está en que vamos a determinar, uno, si el evento se da, y 0, si el evento no se da. Esa es la única condición que vamos a tener nosotros. Ese es el asunto, ¿verdad? Ok, no importa, vamos manejando ahí, a ver. Vamos a irnos al Excel. Ok, vamos a ver. ¿Cuáles serían las variables? Caminos, supermercados, casas, departamentos, parques, puentes. Ahora ya tienen 5 puntos ahí. 6 puntos. X1 sería hacer caminos, ¿verdad? Ok, X2 sería ¿qué? Hacer el supermercado. ¿Cierto? Sí, profe. X3. Casas, X4. departamentos, X5. parques, X6. puentes. ¿Verdad? Cierto. ¿Cuál sería la función objetivo? Maximizar Optimizar. 50.000 X1. Sí, claro, con el güey. Escuché ahí un minimizar. Es maximizar, ¿verdad? 50.000 X1, ¿qué más? 60.000 60.000 X2. X2. 60.000 X2. 70.000 X3. 80.000 X4.
90.000 X5 más 50.000 X6. Sí. Pero sí, vamos a ver. ¿Qué dice la primera restricción ahí? ¿Cómo Si se hace planteo? el camino, se puede hacer supermercado, pero no supe cómo poner los números. Pero ahí hay algo más. Dice que si el supermercado no se hace, el camino podría hacerse para beneficiar las casas aledañas. Y ahí el problema es que usted tiene que hacer el camino, ¿cierto? Porque aunque no sea el supermercado, yo lo necesito para las casas aledañas, ¿cierto? Sí. Entonces yo le digo que voy a hacer los caminos, pero aquí es donde entra lo que ustedes deberían manejar. O sea, lo que digo es que yo podría hacer, ve que hay una posibilidad que el camino se haga para que se haga el supermercado. Pero si el supermercado no se hace, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo decir que aquí tiene que ser uno mayor o igual a algo. ¿A qué? ¿Ok? Mayor o igual a qué? A X2, que se puede hacer el supermercado. ¿Cierto? Ahora, dice, si el supermercado no se hace, el camino podría hacerse para iniciar las casas aledañas. Ahí está. Se hace el supermercado. Puede ser que no se haga el supermercado, pero sí se hace el camino. Entonces, la restricción sería que X1 debe ser mayor o igual a X2. Si ustedes le ponen la restricción X1 menor o igual a X2, no. Pues entonces estaría dando la condición al revés. Que se haga el supermercado y que no se haga el camino. ¿Ok? Analícela. Analícela para que vamos a manejar. Vamos a ver. El otro dice, de los proyectos camino y departamentos, se debe elegir uno como máximo. ¿Ves cuáles son? Caminos y cuáles departamentos. X4. X4. ¿Sí? Se debe escoger uno como mínimo. Entonces, ¿qué debe ser? Sería igual a 1. Menor o igual a 1. No. Por- Menor, perdón. ¿Qué me dijeron? Menor igual. igual, menor igual. Menor o igual que uno, ¿verdad? ¿Ok? Menor o igual, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa eso? Que yo podría construir X1 y no construyo el departamento. Y eso es menor o igual a 1, ¿cierto? O puede ser que no construya el camino, pero construyo el departamento y esto es, perdón, menor o igual, ahí me equivoqué, menor o igual a 1. Acá, menor o igual a 1. ¿Ok? Ve que entonces ese sí nos serviría. ¿Qué es lo que dice? Que yo tengo que escoger, dice, de los proyectos camino y departamento se debe elegir uno como máximo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo escojo el camino? Necesariamente tiene que ser 0 el departamento. ¿Qué pasa si yo escojo el departamento? Necesariamente el camino tiene que ser 0. ¿Cierto? Entonces, la restricción correcta sería esta. X1 más X2 va a ser menor o igual a 1. ¿Qué más de restricciones tenemos? Dice, el proyecto casas podría hacerse si es que se hace el proyecto de departamento y el proyecto de parques.
Ajá. ¿Cuál es el proyecto Casas? X3. ¿Sí? X3. Voy a ponerle acá igual, pero no es igual. Nada más para que ustedes vean. Dice que el proyecto casa podría hacerse si es que se hace el proyecto de departamentos y o el proyecto de parque. ¿Cuál es el departamento? X4. X4 y X5. ¿Y X qué? El proyecto X5. parque. X5. X5, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué signo debería estar ahí? ¿Qué signo debería llevar esto? Menor igual. ¿Sí? Menor igual. ¿Por qué? Vamos a ver. Ve que la restricción que nosotros teníamos era que el proyecto de casas podría hacerse si es que se hace el proyecto de departamento o el proyecto de parque. Entonces, ¿qué pasa si aquí las casas se hacen? ¿Qué pasa si aquí se hace? ¿Qué pasa si aquí se hace el proyecto de departamentos? Y o, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si se hace el departamento, no se hace el de parques. Y si se hace el de parques, no se hace el de departamento. Porque eso tiene que ser menor o igual a 1. ¿Ok? Quiere decir que esto, lo que yo voy a hacer acá, debe ser menor o igual a eso. Y solamente bajo estas dos condiciones es que se da el evento. Se da el evento. Ok. Después dice, de los 6 proyectos se debe elegir 4 proyectos. Entonces, ¿cuál es la restricción? ¿Cuál es la restricción? X1 más X2 más X3 más X4 más X5 más X5 y más X6, ya que sería igual a 4. Ahí sí. Ser igual a 4, ¿verdad? Sí. Dice, y finalmente el proyecto de departamentos se puede hacer si es que se hace el proyecto casas y no el proyecto puente. O, entonces, ve que dice el proyecto de departamento. Vamos a plantearlo así. Ahorita lo vamos a ir viendo. Es igual, vamos a ver qué es. Y dice que yo, casas, y finalmente el proyecto de departamento se puede hacer si se hace el proyecto casas y no el proyecto. Y no, ese no sería el proyecto X6, menos X6. ¿Qué signo le vamos a poner a esto? Díganme ustedes qué signo. ¿Qué signo le ponemos? Menor o igual. Ok, pero vamos a ver. Vamos a ver si nos da eso. ¿Qué pasa si yo hago el proyecto de departamentos? ¿Ok? ¿Y qué pasa si yo le digo que voy a hacer el proyecto de casas y no el proyecto de puentes? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Se puede hacer departamentos. ¿Sí? Así es. Ahora, ¿qué es lo que pasa?
Cuando nosotros tengamos una situación de estas, para nosotros poder que esto nos dé, tenemos que agregar una variable, un valor 1. ¿Por qué? Si yo tengo 1 menor o igual, digamos que se dé esto, más esto, menos esto, para que se diera, para que pudiera darse el evento, para que se pudiera dar el evento. Ve que nosotros tendríamos una condición ahí que nos estaría dando que 1 menor o igual a 1. ¿Está bien? Si nos da. Pero si no le tenemos el 1, esto nos va a dar 0. Y esa no era la condición que nos estaba diciendo acá. Porque aquí lo que dice es que se podría hacer las casas y no el proyecto. Entonces aquí podríamos decir que estamos dando la casa y aquí no el proyecto. Puede ser 1 menos 1. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esta restricción no me serviría porque al agregarle este 1 acá, yo necesariamente tengo que agregarle un 1 acá. Y ese 1 se convertiría en la restricción 2x4 menor o igual a x3 más 1 menos x6. Tenemos que practicar mucho como para que lleguen a esta conclusión, analícenla, lo vean con calma, después lo analizamos para que ustedes vean, porque no es fácil. No es fácil esa condicionalidad. Acá finalmente el proyecto de departamento se puede hacer si es que se hace el proyecto casas y no el proyecto. Pero este 1, al agregarle este 1 acá, tenemos que agregarle el 1 a este lado. Profe, entonces, si uno agrega un 1 a un lado, tiene que agregar el otro, entonces, por las igualdades. Es por igualdades. Sí. Ah, ok. Ok. Y después las restricciones serían que x1 hasta x6, ¿verdad? Debe ser mayor o igual a 0. Debe ser mayor o igual a 0. Y después, que lo que tenemos, que x1 a x2, x3, x4, x5 y x6, ¿cómo deben ser? Binarias. Así. De las variables deben ser binarias. ¿Sí? Tienen que ser binarias. Ok, entonces ya tenemos esto. Entonces podríamos eventualmente plantearlo en Excel. Pero ahí hay alguna condición que tienen que manejar. Ok. Vamos a ver. Es cómo tengo que pasar estas restricciones acá, a cada uno. Lo vamos a ir viendo cómo es que se hace. Vamos a ver. ¿Cuál sería las restricciones? ¿Cómo tendríamos las restricciones acá? ¿Cuánto es la contribución de X1? 50.000. 50.000. ¿Cuánto de X2? 60.000. X3, 70. X4, 80. X5 90. y X6. 50. ¿Sí? Ahora sí, aquí es donde quería llevarnos. Si yo tengo esta primera restricción, ¿cómo hago matemáticamente para presentar eso en una función, en una representación que nos den el esquema de Excel? De lo que nosotros hacemos es que este X2 que está a ese lado, lo pasamos a este lado. Ese X2 lo pasamos a este lado.
lo pasamos a ese lado. ¿Y qué es lo que pasaría? Y eso nos igualaríamos a 0. O sea, lo que hice fue pasar la X2 que está sumando acá a restar al otro lado. Y aquí se había convertido en 0. Entonces, ¿cómo se plantearía acá? Que X1 vale 1 y X2 vale menos 0. ¿Ok? Y que el valor que nosotros tenemos, bueno, en X3 va a ser 0, en X4 0, en X5 0, ¿verdad? Aquí teníamos que esto iba a ser mayor o igual, y aquí el valor que teníamos era 0. Ujú. ¿Ok? ¿Ok? Vamos con la segunda restricción. La segunda restricción nos dice que X1 más X4 va a ser menor o igual que 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Que la X1 vale 1, la X2 vale 0, la X3 vale 0, la X4 vale 1, la X5 vale 0, la X6 vale 0. Esto es menor o igual. Menor o igual. ¿A cuánto? A 1, ¿verdad? Voy a ponerle la variable para que les queden ahí. Vamos con la tercera restricción. ¿Qué tenemos? La misma condición que la primera. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que X3 menos X4 menos X5 va a ser menor o igual a 0, ¿verdad? ¿Cierto? Eso se va a convertir en 0, 0, X3 vale 1, X4 vale 1, menos 1, perdón, X5 vale 1, X6 vale 0, esto es menor o igual, y el valor aquí va a ser 0. ¿Sí? Después tenemos la otra restricción, que entonces sería 1, 1, 1, 1, 1 en X5, 1 en X6, y esto iba a ser igual, ¿verdad? ¿A cuánto? A 4, ¿verdad? ¿Cierto? Y la última restricción, teníamos aquí, cambiarla, 2X4 pasa a menos X3. Ajá. Y tendríamos más. Y tendríamos más. Más X6. Más X6. Ujú. ¿Qué más? Menor o igual a 1. Menor o igual a al valor que tuviéramos ahí. En este caso es 1. Entonces aquí tendríamos 0 aquí, 0 aquí. X3 valdría menos 1. X4 valdría 2. X5 valdría 0. Y X6 valdría 1. Y esto es igual a menor o igual a ¿cuánto? A 1. ¿Ok? Ya con esto podríamos hacer el planteamiento. ¿Qué variables vamos a buscar? Son estas. Lo hacemos con la suma producto
Ujú. Le decimos, multiplíqueme esto por todos los valores de la ganancia. Le voy a ponerlo, voy a fijar para poder utilizarlo en las otras, ¿verdad? Voy a aceptar. Y con esto ya puedo hacer el copia. ¿Ok? Y entonces, ok, entonces vamos a hacerlo por Excel, ¿verdad? Por Solver, ¿verdad? Vamos a resolverlo. Nos vamos a datos. Solver. Entonces, ¿qué le digo yo? Yo quiero que esta ganancia que está aquí en H6 sea máxima. Cambiando qué valores. Estos valores. Y le vamos a agregar las restricciones. Entonces, bueno, las tengo en desorden. Lo que le digo. El valor que tengo acá debe ser mayor o igual. Mayor o igual a este. De la primera. Aquí tengo dos menores igual. Entonces le digo, estas dos deben ser menor o igual a qué? A estos dos. Tengo una que es igual, ¿verdad? Entonces le digo, esto debe ser igual a esto. Y tengo esta, que debe ser menor o igual a esto. ¿Y qué me faltaría? ¿Cuál me faltaría? Que X1 a X6 son binarios. Así es. X1 hasta acá, son binarios. ¿Ok? Y le dijimos que son positivas acá y que lo haga por el método simples. Le decimos que lo resuelva y ahí ya lo resuelve. ¿Y qué nos dice? Que deberíamos hacer caminos, supermercado, casas, que no deberíamos hacer apartamentos, deberíamos hacer parques y no deberíamos hacer puentes. Y con eso maximizaríamos en $270,000. Cuéntame. Profe, ¿puede poner un segundo el solver? Es que me dio distinto. Ujú. ¿Por qué el segundo es, profe? Ah, bueno, Perdón, perdón. mm, ¿Qué me decía? ¿cuál es su H11? A ver, Que H11 sería este, el que tiene 4. ese es el que tengo mal. Listo. ¿Dudas? Y esto es bonito, no es bonito, no es No, bonito, profe, es bastante confuso. es Y eso es lo bastante. que entra en el examen, fijo. Por eso, estos cursos no se ganan con los exámenes. Estos cursos se ganan con los trabajos, con los quizzes, con las tareas, con el proyecto.
En este caso, el juego gerencial. Pero no se ganan con los exámenes. Pues los exámenes, yo le puedo poner este mismo ejercicio y le cambio 3 cosas y no lo hace. Porque hay que analizar muy bien qué es lo que le están diciendo. Y pasarlo en una función matemática cuesta. Ujú. Sin embargo, eso se logra practicando. Voy a dejarle una práctica de unos 5 ejercicios, unos 3 ejercicios mejor, para la próxima semana, para evaluárselos. Practiquen porque puede ser que les haga quiz la próxima semana, ¿verdad?